Episodio número 31. Hola, muy buenas tardes. Te saludo en el nombre del Señor Jesucristo y te doy la bienvenida a la serie Revelando los secretos del Apocalipsis. El día de hoy concluimos con el segmento final del capítulo 12, con el tema sobre la simiente de la mujer. Les invitamos a estar muy atentos a los detalles en este estudio y con la santa palabra de Dios a estar listos y dispuestos para disfrutar de la palabra profética. De esta forma nos preparamos para continuar nuestro viaje a través del libro y, como siempre, pidiendo la guía del Altísimo. Allí donde estás, te invito a tener una palabra de oración. Vamos a orar. Padre de amor y de bondad, hoy venimos ante usted nuevamente, Señor, mas no para pedir, sino para agradecerle por el enorme privilegio de contar con su compañía en cada uno de estos estudios. Oh Padre, gracias por mostrarnos su amor incondicional a través de este maravilloso libro. Por favor, sea usted quien continúe guiando nuestra comprensión de la Sagrada Escritura. Padre, oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Volvemos al último segmento del capítulo 12, y aquí es donde vemos el intermedio, que fue proveído y nos explica la razón de la gran ira del enemigo de Dios contra el pueblo, contra su pueblo, contra el pueblo que le pertenece al Creador. Ahora, Satanás se da cuenta que su impotencia al pelear con Cristo no tiene razón alguna. Y esta impotencia está basada en la ira que acabamos de mencionar. No pudiendo o no habiendo podido vencer a Cristo, él dirige toda su atención a los seguidores del Maestro, del Señor Jesucristo, intentando hacerles daño y aún al punto de destruirlos. Volvemos a la escena del capítulo 12, versículo 6 entonces, en donde la descripción se repite en los versículos 13 y 14 que hoy tocaremos. Vayamos al texto bíblico nuevamente, Apocalipsis capítulo 12, versículos 13 al 17. Nuevamente la versión que estamos leyendo es la versión Reina Valera de 1960. Dice desde el versículo 13 en adelante. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz a un hijo varón. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila, noten esa metáfora, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Este tiempo familiar, este tiempo profético es familiar para ustedes. Versículo 15. Y la serpiente arrojó de su boca, tras la mujer, agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Apocalipsis 12, 13 al 17. Es interesante las figuras que encontramos y la forma en cómo se desarrolla ese segmento, ¿verdad? Volviendo al capítulo 12 e iniciando el análisis de este último segmento, vemos que desde el versículo 13, las palabras iniciales del texto bíblico explican por qué Satanás se llenó de ira, de furia contra la iglesia. El texto dice, cuando el dragón vio que había sido arrojado de la tierra, persiguió a la mujer. El texto es claro. La razón principal de esta ira involucra su expulsión del cielo, en otras palabras, después de aquella transferencia de la autoridad y gobierno sobre la tierra de él
al Señor Jesucristo. Apocalipsis capítulo 12, versículo 10. Esto sería una evidencia adicional que el resultado de expulsar a Satanás del cielo a la tierra ocurrió después de la cruz. Noten bien el pasaje y se van a dar cuenta que esto ocurrió después de la cruz. Habiendo sufrido entonces esta derrota por Cristo, no es extraño que esté lleno de grande furia o ira contra los seguidores del Señor, los seguidores de Cristo, quienes en Apocalipsis 12:17, y lo vamos a ver dentro de poco, se indican como los o el remanente de su descendencia. El resto del texto lo vemos claramente y repite lo que se dijo antes ya en el versículo 6. Pero solo se añade un nuevo detalle. Aquí dice que la mujer fue llevada con 2 alas de una gran águila al desierto, a su lugar, como si perteneciera a ese lugar. Pero no dice el texto eso. Dice a su lugar por un tiempo, por un periodo de un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Nosotros hemos visto ya este periodo profético, tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo en el capítulo 11. Así que yo les invito a que puedan ir al episodio número 20, del 26 al 29 y podamos revisar este periodo profético del capítulo 11, qué es lo que representa. Pero lo que vamos a mencionar en esta tarde es que este periodo, solamente para recordar, está comúnmente fechado entre los años 538 y 1798. Y se refiere al mismo tiempo de los 1260 días o años y o 42 meses mencionados ya con anterioridad en el capítulo 11, pero también mencionado en el libro profético de Daniel. Entonces, analizando un poquito este tema de las 2 alas de una gran águila, y luego habla del desierto. Aquí hay una referencia a las alas de águila, porque esto nos recuerda al Antiguo Testamento, que nos hablan de Faraón cuando estaba siguiendo o persiguiendo al pueblo de Israel después de que huyeron de Egipto. El texto bíblico dice que Dios los llevó, noten, sobre las alas de águila y los llevó a sí mismo. Vamos a leer el texto para poder entender lo que estoy mencionando. Éxodo capítulo 19, versículo 4. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre las alas, sobre alas de águilas, y os he traído a mí. Qué precioso el texto. Es una referencia clave. Deuteronomio capítulo 32, versículos 10 al 12. Le halló en la tierra de desierto y el yermo de horrible soledad. Lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como la niña de su ojo, hablando del pueblo de Israel. Como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre plumas. Jehová solo le guió y con él no hubo Dios extraño. Miren, 2 hermosas referencias al tema del alas de águila y cómo Dios los toma a sí mismo. Para leer el texto y recordarlo nada más, dice aquí: y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por aquel tiempo profético que acabamos de mencionar. Ahora, también la profecía de Isaías menciona un pasaje que siempre es comúnmente utilizado por el mundo cristiano, especialmente cuando necesitamos esos ánimos, cuando estamos caídos en esos momentos difíciles, y al tomar la palabra de Dios recordamos esa promesa. Ahorita lo vamos a leer, en donde dice: las alas de águila se asocian. El libro de Isaías, allí vemos que se asocian con el regreso de Israel del exilio, de la cautividad, ¿verdad? De la esclavitud. Y me refiero a Isaías 40, capítulo 40, versículo 31. Y el texto lo pueden cantar incluso. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán sus alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán, como dice ese hermoso cántico.
Mis amados, así como Dios obró a favor de Israel en el desierto, en el tiempo del Éxodo y también del exilio, así también en el Apocalipsis, capítulo 12, obra. Es una muestra clara de la obra a favor de la mujer, que representa a la iglesia, como ya lo vimos también. Y obra en favor de esta iglesia en el desierto al protegerla y también sustentarla para que pueda permanecer fiel. Desde una perspectiva histórica, al ver este punto, nos damos cuenta que el fiel pueblo de Dios, durante la oscuridad media, tuvo que esconderse y vivir en los lugares aislados, a fin de escapar de la persecución del torrente de falsas enseñanzas que se divulgaban en aquel entonces, de la gran enmarañada de engaños que el enemigo de Dios utilizó y utiliza hasta el día de hoy contra los fieles para obstruir la luz del Evangelio. No hay de otra. El enemigo sabe que no le queda tiempo. Vayamos a los versículos 15 al 16. El texto nos dice allí que con el fin de arrastrar a la mujer, la serpiente arrojó de su boca agua como un río detrás de la mujer. No hay mucha dificultad en entender esto porque la misma Biblia nos muestra referencias claras a estos simbolismos. No es algo literal, no podemos imaginar una serpiente que arroje agua de su boca como un río detrás de la mujer. Todo esto es un simbolismo que se tiene que analizar a la luz de la palabra de Dios, a la luz de la Escritura. Entonces, vemos que la serpiente arroja de su boca agua como un río detrás de la mujer, según el texto bíblico, y el río que parecía una inundación provenía de la boca de la serpiente, para encontrar un poco de lógica. Esto describe un lenguaje simbólico, como ya les mencioné, de las dos estrategias de Satanás. Número 1, la fuerza perseguidora y sus engaños, y número 2, las falsas enseñanzas. ¿Y eso para qué, pastor? Bueno, la idea está clara. Él arroja falsas enseñanzas y persigue al pueblo de Dios para dañarlo durante, según el periodo profético del texto bíblico, tiempo, tiempos y medio tiempo, ¿no? Durante todo este tiempo de peregrinación, él persigue a la iglesia por el desierto. El desierto tiene su significación de igual forma. Ahora, la referencia a la serpiente, aquí dice en vez del dragón y su boca, nos deben recordar la persuasión engañosa de la serpiente en aquel lugar que era el lugar más hermoso que Dios había creado, el Edén, donde había puesto a nuestros primeros padres allí, al remontarnos al libro de Génesis capítulo 3, versículos 1 al 5. Conocemos la historia, la sabemos perfectamente, pero así como la serpiente engañó a la primera mujer, ahora sí Satanás intenta arrasar con el pueblo de Dios. ¿Con qué, pastor? El texto bíblico lo dice allí, con la inundación. Pero no es una inundación de agua, sino una inundación de engaños y nuevamente falsas enseñanzas. Y esto está reforzado por el apóstol Pablo en el libro La segunda epístola a los Corintios, capítulo 11, versículo 3. Sin embargo, aquí vemos que se cumple la promesa de Dios al salmista, de que en la inundación de muchas aguas, éstas no llegarán hasta él. Salmo 32, versículo 6. Qué hermoso salmo. Ahora, la tierra ayudó a la mujer y la tierra abrió su boca y tragó el río, dice el texto. Estas imágenes se tornaron, podríamos decirlo, de la experiencia de Israel en el desierto, cuando abrió la tierra su boca y los tragó. Ustedes conocen la historia de Coré, Datán y Abirán, por causa de su rebelión contra la autoridad y liderazgo de Moisés. Números capítulo 16, versículo 32, capítulo 26 y versículo 10, ¿verdad? Y hay otros textos también en el libro de Deuteronomio y el libro de Salmo. Sin embargo, vemos aquí que se le recuerdan a uno las palabras del canto de Moisés. Cómo Dios extendió su diestra y los tragó. Éxodo capítulo 15, versículo 12. Mis amados, así como en el pasado Dios protegió a su pueblo de la persecución,
de aquel personaje llamado Faraón, y a Moisés de la malvada rebelión de Coré y sus asociados. Así, Él ahora nos proporciona protección. Él proporciona protección a su iglesia de las aguas de inundación de Satanás, de la persecución, de las falsas y seductoras enseñanzas que el enemigo pone en medio de nosotros para hacernos caer. Nuevamente porque Él sabe que le queda poco tiempo y Él quiere arrastrar a todos cuantos sea posible. El último versículo, el versículo 17. Allí se menciona de que Satanás parece muy frustrado. Allí lo vemos en ese escenario. Y él se siente frustrado por su constante fracaso en sus intentos de destruir al Señor Jesucristo. Pero yo me pongo a pensar, ¿cómo es posible? ¿Cómo es que él no entiende? ¿Cómo que él va a pretender destruir al Señor Jesucristo? No es extraño que él se airó contra la mujer. Una razón para su ira es la protección de Dios sobre la mujer en el desierto. Ya lo mencionamos anteriormente, la mujer representa, simboliza a la iglesia. Entonces Dios protege a la mujer en un espacio particular y por un periodo de tiempo muy particular. Es por medio de la iglesia, mis amados, que el reino de Dios se ha manifestado y sigue manifestándose. Jesucristo ya no está físicamente en medio de nosotros, pero está representado a través de su iglesia, quien es guiada por el Espíritu Santo. Entonces Satanás no ha podido dañarla. Ahora afronta al resto de la descendencia de ella, como dice el texto bíblico, y decidió hacer guerra contra ella. Jesucristo, mis amados, es el descendiente de la mujer. Apocalipsis capítulo 12, versículo 5. Al ir a la expresión, el dragón se iró contra la mujer, y su decisión de hacer guerra contra el remanente de la descendencia de ella es una clara alusión a la enemistad entre la serpiente y la mujer, y la descendencia de la serpiente y de la descendencia de la mujer también, anunciada en el capítulo 3, versículo 15 del libro de Génesis. Miren, vamos a leer ese texto para que más o menos podamos encontrar la conexión. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. La enemistad estaba desde el principio, ya establecida entre la mujer y la serpiente. Nuevamente, la mujer representa a la iglesia. Lo que Juan trató de imprimir sobre la mente de sus lectores, mis amados, es que la escena aquí es una parte del gran conflicto de Génesis 3 y sigue por toda la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, hasta el tiempo del fin. El conflicto no durará para siempre, pues la determinación de Satanás de entrar en el conflicto final es realmente el comienzo de su fin. No podemos entender cómo este personaje intenta conseguir una victoria, pero es el engañador. Él persiste en sus malévolas intenciones. Los remanentes de la descendencia de la mujer, que vemos aquí en la Biblia, son entonces los seguidores de Cristo, y esto no queda duda alguna. Y estos viven el último periodo de la historia en esta tierra. Apocalipsis 17 indica que esta mujer, que una vez fue verdadera, una vez fue la verdadera iglesia de Dios, durante los eventos del fin del tiempo, tendrá un rol muy negativo, porque muchos se apostatarán de la fe, como dice el texto bíblico. Sin embargo, ella finalmente pasará de su fidelidad a Dios a oponerse a Dios y a su verdadero pueblo. Muchos dentro de la iglesia, mis amados, que ahora están tal vez entonando cantos, predicando el evangelio, al tiempo del fin simplemente, como dice la Biblia, apostatarán. El texto bíblico dice también en el evangelio de Mateo, muchos son los escogidos, muchos son los llamados, ¿no? Pero muchos abandonarán las filas de la lealtad. Por eso el pueblo de Dios del fin del tiempo de Apocalipsis se señala no como la mujer, sino más bien como los remanentes de la descendencia de ella. Se los identifica básicamente por dos características definidas. Y eso está al final del versículo 17. Presten mucha atención. Los que guardan los mandamientos de Dios
y tienen el testimonio de Jesús. Miren, el Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 23 y 24, dice lo siguiente. Respondiendo Jesús, le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. Mas el que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Miren, las palabras de Jesús son realmente impactantes. Pero pastor, ahí dice el que guarda mi palabra, no el que guarda los mandamientos, como lo dice el libro de Apocalipsis. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Vayan 2 versículos atrás. Juan capítulo 14, versículo 21 dice, en el contexto general de todas las palabras de Jesús, el que tiene mis mandamientos, ¿qué dice allí? El versículo 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Y luego vamos a ver más adelante, no me quiero adelantar, que lo que representa el testimonio de Jesús, vamos a verlo, es el espíritu de profecía. Mis amados, esto es lo que hace que los seguidores de Cristo, del tiempo del fin, sean el remanente y los separa de los infieles, del grupo infiel, del trigo, como dice el Evangelio, trigo y cizaña en la zaranda. Pero aquí va a haber una separación entre fieles e infieles. El texto indica que el fin del tiempo, en este fin del tiempo, mientras todo el mundo rinde su lealtad y fidelidad a Satanás, sus aliados y todos los que tal vez están engañados, según Apocalipsis capítulo 13, y lo vamos a ver, vemos aquí también que Dios tendrá por el otro lado un pueblo que será fiel y obediente sin reserva alguna. ¿A quién, pastor? ¿A Dios? Al guardar sus mandamientos y aferrarse al testimonio de Jesús, dado por medio del don de profecía. Y aquí está lo básico que vamos a ver más adelante. No quisiera ampliar mucho porque tal vez vamos a tocarlo a detalle en unos podcasts en adelante, pero está en Apocalipsis capítulo 19, versículo 10, si alguno de ustedes desea adelantarse. Entonces, podremos decir que el don de profecía es la característica esencial de los fieles seguidores de Cristo durante toda la era cristiana. Esta afirmación, mis amados, puede apoyarse en el hecho de que Juan mismo era el medio por el cual Jesús dio su testimonio, el profeta Juan, Apocalipsis capítulo 1, versículo 2. Lo que Juan entonces indica ahora, claramente en Apocalipsis 12, 17, es que así como Jesús comunicó su revelación a la iglesia, aquella iglesia de sus días, por medio del ministerio de Juan, este ministerio profético, así también lo hará en los días finales de la historia de esta tierra. Como Jesús está con su remanente al fin del tiempo, hasta el mismo fin, pues Él lo prometió así, los fieles, aquellos que tal vez darán su vida al final, se caracterizarán por la lealtad, la obediencia íntegra al Creador. Apocalipsis capítulo 2, 14, versículo 12. Y también la fidelidad de su testimonio, que se revelará mediante la voz profética en el medio en el que ellos se mueven. Mis amados, Satanás se siente frustrado, pero determinado a la misma vez a entrar en el conflicto final contra Cristo. Está decidido más que nunca a ganar esta batalla. Porque el texto dice allí que Satanás se fue para hacer guerra. Él es el que produce los conflictos. Él es el originador de los conflictos. Y esto puede significar que retrocede un tiempo, pero con la única intención de prepararse para esa guerra. Dándose cuenta de sus constantes fracasos, vemos aquí que el enemigo decide no estar solo, sino encontrar asociados, encontrar personas que lo sigan, que lo apoyen, para planificar su estrategia. Entonces, lo que hace este enemigo
es encontrar aliados. Y aquí encuentra dos aliados básicos que la Biblia nos da. Dice allí dos aliados en la bestia que sube del mar y en la bestia que sube de la tierra. Apocalipsis capítulo 13, no coman ansias. Vamos a poder verlo el siguiente episodio. Apocalipsis capítulo 13, ingresamos al siguiente episodio y aquí vamos a analizar estas dos bestias y vamos a identificarlas. La primera que sube del mar y la segunda que sube de la tierra. Estos tres forman un triunvirato falsificado, la famosa Trinidad satánica. Y aquí me voy a detener un poquito, porque la palabra de Dios, la Escritura, la Santa Biblia, no expresa en ninguna parte la expresión Trinidad. Tú no vas a encontrar, si buscas del Génesis hasta el Apocalipsis, la expresión Trinidad. Yo te invito a que tú investigues dónde se originó esta palabra, Trinidad. Pastor, usted acaba de decir que en el capítulo 13 vemos una Trinidad satánica. Yo mencioné Trinidad porque la Trinidad no es, la expresión en sí como tal no es bíblica. Lo que vamos a expresar aquí es que para la expresión más adecuada para referirnos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo es aquella expresión que nos da la palabra de Dios, que es deidad, la deidad en pleno, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El que sean tres no puede darnos ningún atributo, ningún derecho de mencionar palabras que la Biblia no nos da para identificar a alguien. La Biblia nos dice la deidad y nosotros tenemos que quedarnos con esa idea. El libro de Apocalipsis dice que no podemos añadir nada ni quitar nada de este libro. Entonces tenemos que ceñirnos fielmente a lo que dice la Escritura. Si no, caeríamos en el error grande de hacer decir a la Biblia algo que la Biblia no quiere decir, introduciendo nuevas palabras, nuevas expresiones. Eso es cambiar la Escritura, ¿verdad? Entonces, en su batalla final, este triunvirato, esta Trinidad satánica contra Cristo y el remanente, se decide ir con todo. Y esta batalla la vamos a ver en Apocalipsis capítulo 16, más adelante. Mis amados, aquí vemos claramente, a través de la Escritura, la estrategia y la actividad del tiempo del fin de esta unión falsificada, que por cierto la veremos en el siguiente capítulo del libro, capítulo 13. Mis amados, entonces, el enemigo está furioso y está intentando llevarse a todos cuanto sea posible. ¿Estarás en ese grupo? Por el otro lado, el Señor Jesucristo nos da la promesa maravillosa, que si vamos a Él, Él nos tiene preparado una morada. Miren, vamos a leer finalmente el texto bíblico nuevamente, Juan capítulo 14, versículo 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a Él. La única intención del Señor Jesucristo es amarnos, es salvarnos, es salvarte a ti y a tu familia, salvarme a mí y a mi familia, salvar a todos los que escuchan estos audios, a todos los que comparten el Evangelio, a todos los que se esfuerzan por hacer algo para que otras personas también conozcan al Señor Jesucristo y a su amor y las intenciones que Él tiene. Mis amigos, decidamos por Cristo. No hay mejor garantía. Que Dios te bendiga. Nos despedimos de esta forma, como siempre, motivándolos a que nos ayuden a propagar este mensaje para que más personas puedan tener la oportunidad de escuchar al Señor Jesucristo. Y no olviden que cuando comparten este mensaje, comparten esperanza y se vuelven de bendición a otros. Desde aquí, desde este humilde espacio, les enviamos un gran abrazo y también les deseamos un hermoso día. Es tiempo de orar. Oh Padre, ¿cuánto tiempo más? Anhelamos su venida, Señor. Sin embargo, sabemos que aún quedan personas a las cuales usted desea alcanzar. Por favor,
refuerce a sus instrumentos, donde quiera que estén, con una doble porción de su espíritu, para poder concluir la obra que usted nos encomendó. Y así, Señor, estar más cerca de aquel día glorioso. Gracias, Padre. Gracias le damos por tomarse el tiempo de escucharnos. Y esto siempre en el nombre de Cristo Jesús. Amén.